Entonces, entendiendo lo que hemos estudiado del amor de Dios, dentro de su gran amor, el Señor permite que nosotros desarrollemos una vida natural, normal, pero siempre pensando en que Él es el que reina y el que gobierna. Y algo que siempre recalcamos en Casa Berea y que la Biblia nos lo enseña, es que nosotros, aunque somos hijos adoptados de Dios por medio de Jesucristo, nuestro plano particular de obediencia en la palabra y en esta tierra, conforme a la palabra, es que somos ¿qué? Siervos. ¿Sí? Siempre tengamos en cuenta eso, somos hijos de Dios. Y Dios tiene para nosotros herencia. Y parte de esa herencia ya nos la dio, que es el Espíritu Santo de Dios. Y parte de esa herencia Él nos la da en esta tierra. Pero el gran paquete nos lo va a dar ¿cuándo? En el cielo, cuando estemos con Él en el cielo. Amén. Entonces, bajo ese término, vamos a tratar hoy un tema que tiene que ver con nosotros, con nuestro actuar frente a Cristo. Ya lo tocamos en alguna ocasión pasada en Casa Berea, pero hoy vamos a profundizarlo un poco más. Y tiene que ver con que si somos cristianos genuinos, hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero inmolado en la cruz, debemos ser siervos ¿qué? Íntegros. O sea, un cristiano genuino tiene como un gran aviso que dice que él es ¿qué? Íntegro. Ahora vamos a ver qué es la integridad a través de estos textos que vamos a ver. En el libro de Job, lo podemos leer en el informativo, capítulo 31. A ver, depresivo. Ay, qué ruido rampa. Sí. En el libro de Job, no, pero no es aquí, no sé qué sea. Capítulo 31, verso 6. Job le dice al Señor: péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Los que han leído la historia de Job saben que él fue un hombre sufriente, ¿no? Dice que él era siervo de Dios, que era amado por Dios, pero Dios permitió que el diablo matara a su familia, le quitara sus bienes y le diera una enfermedad, ¿cierto? Y en medio de esa circunstancia, pues Job conoce a Dios. Pero en el sufrimiento que tiene Job, él tiene un diálogo con Dios, ¿no? Le hace algunas preguntas, algunas reclamaciones, le dice: ¿por qué mejor no me morí cuando era un bebé? O sea, ¿por qué no fue un abortivo? Le dice Job a Dios. Y hace muchos cuestionamientos. Y alguno de esos es que Job le dice a Dios: pésame en balanzas de justicia y conocerás mi integridad. Porque Job no entendía por qué le había venido su mal, ¿no? En ese momento. Después lo entendió porque Dios permitió que viniera tanta dificultad a la vida de Job. Pero aquí Job le dice: pésame, Dios, tú, pésame en tu balanza, que es justa, mi integridad. Entonces, partiendo de ese hecho, mis hermanos, yo los invito a que empecemos a preguntarle al Señor, en medio de esta enseñanza, si yo puedo decirle a Dios hoy: pesa mi integridad y verás que yo soy íntegro. Vamos a aprender que es íntegro conforme a la Biblia, pero desde ya, en la medida en que avancemos en la enseñanza, los invito a que le pregunten al Señor: pesa mi corazón y muestra cómo estoy en la integridad. Esa balanza de Dios, si yo pongo mi integridad aquí, ¿qué tan equilibrada está con la palabra de Dios, con su mandato? Si estoy muy por debajo o si quiero estar muy por encima. Pero que me pese Él, porque la balanza de Dios es que justa. Él no me va a mirar porque yo soy bonito, porque soy feito, porque soy mujer, porque soy hombre, sino Él de qué va a mirar: la integridad real que hay en mi corazón. Amén. Entonces, pidamos al Espíritu Santo que nos dé su sabiduría para enseñar este tema. Padre, bendito Señor, clamamos a tu misericordia, Cristo Jesús. A ti, Espíritu Santo de Dios, enviado por el Padre en el nombre de Jesucristo para gobernar la iglesia, para dirigirla y para llenar a los creyentes y guiarnos en la palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento, sabiduría para enseñar y aprender este tema, Señor, que a través de este versículo de la carta a los Corintios, Señor, tú te has plasmado, Espíritu Santo de Dios, con la vida y los sucesos que vivió Pablo, Señor. Danos el entendimiento, cómo eso puedo aplicarlo a nuestras vidas, Señor, y qué quieres tú que hagamos con eso que nos vas a enseñar hoy, Señor. Cómo debemos actuar en base a ese principio que nos quieres enseñar y la bendición que ha de ser aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, y te pedimos que limpie los aires de este lugar, Señor, que sea
seas tú gobernando el corazón, la mente, el alma, Señor, de todos los que aquí nos congregamos, Señor, y que nada interrumpa la coinonía con tu palabra, Señor, y que nos des el entendimiento de ella, Padre Santo, en esta mañana. Para tu honra y tu gloria te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendito Cristo Jesús. Miremos la segunda carta a los Corintios. En el Nuevo Testamento, segunda carta a los Corintios. Corintios era una ciudad en donde Pablo había edificado una iglesia. Había dejado un par de pastores, entre ellos alguna vez estuvo Timoteo pastoreando esta iglesia. Y si ustedes no recuerdan, o si ustedes recuerdan, o si no conocen, voy a contar un poquitico de la iglesia de Corintios para que entendamos por qué el tema. La iglesia de Corintios era una iglesia que era muy carnal. Una iglesia carnal es una iglesia que aún habita mucho el pecado y lo ven como la normalidad, o lo ven parte de ser oveja de Dios, pero todavía estar practicando el pecado. En la iglesia de Corintios se han presentado adulterios, fornicaciones, incestos. Se había casado un hombre con la esposa, un hombre con la esposa de su padre. Había incesto, había sucedido una cantidad de pecados. Ellos habían llevado al extremo los dones del Espíritu Santo. Lo que pasa hoy en muchas iglesias, que se la pasan orando en lenguas y nadie entiende, pero fue el goce del Espíritu Santo de Dios. Ellos habían exagerado los dones, preferían la profecía, los milagros, que la palabra. Lo que pasa en muchas iglesias hoy, que vemos en televisión, o que tal vez asistimos. Hoy hay mucha iglesia tipo Corintios, que hay mucho pecado y la iglesia no reprende, no corrige, no disciplina el pecado. Entonces, Pablo había hecho un viaje a la iglesia de Corinto para amonestarlos, exhortarlos, edificarlos y consolarlos para que salieran de esos pecados. Eso lo vemos en Primera de Corintios. Había hecho todo un proceso de disciplina, había enseñado cómo era la disciplina, o cómo es la disciplina que enseña el Señor en la iglesia, en la vida personal de cada creyente. Él les había enseñado a corregir aquello que para qué hablamos tanto en lengua si no la entendemos. Mejor hablemos la palabra de Dios, profeticemos el Evangelio. Él había corregido toda una serie de cosas y había tenido que irse de viaje. Pero él les había dicho, yo voy a volver a ver cómo siguen las cosas. Amén. Entonces, bajo esa premisa leamos la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del versículo 12 hasta el 22. Amén. Inicio. ¿Lo tenemos todo? Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entendiereis. Yo sé que van a haber palabras enredadas, no se me asusten. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que el proponerme esto, usted quizás la ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, en Cristo, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Como enredado, ¿no? Uno como que no entiende de qué está hablando este personaje, cómo así que iba a ir, que no fui, y que ustedes me dijeron, y que yo les dije, y que la gracia de Dios, y que la gloria. Bueno, vamos a entrar en tema para que lo entendamos. Pablo había ido en el primer viaje misionero a Corinto, a la iglesia de Corinto, y había corregido lo que les dije. Había adulterio, fornicación, iban a la cena para comer, no porque era la cena del Señor, ¿me entienden? Para participar del pan y el vino. Ahora, ellos no daban una copita de vino y un pedacito de pan, ellos daban tortas de
del pan sin levadura y copas de vino. Entonces la gente iba a ¿qué? A comer, no a cenar la cena del Señor, sino a llenar su estómago. Entonces Pablo fue el primer viaje y los amonestó, los corrigió, los edificó y los dejó bonitos. Y les dijo, yo voy a volver para ver cómo siguen las cosas. Tengo que hacer otro viaje y cuando vaya a ir a Macedonia, primero ¿qué hago? Paso por aquí, los visito. Voy a Macedonia y después me voy a Judea. Todos los viajes misioneros de Pablo. Entonces resulta que Pablo, estando pronto a ir en su segundo viaje a Corinto, el Espíritu Santo le dice, no quiero que vayas. Y entonces Pablo no va, sino les escribe esta carta. Y cuando ellos reciben la carta, empezó a haber problemas en la iglesia otra vez. Era muy carnal, era una iglesia que todavía vivía mirando el que dirán, mirando al vecino, a ver cómo era que se comportaba espiritualmente la hermanita, a ver cómo es que andaban los pastores, a ver cómo es que anda la gente que sirve, cómo es que ando yo. ¿Me hago entender? En vez de estar buscando una relación con Dios, estaban mirando ¿qué? Más a los demás, vivían todavía en la carne. De pronto nos pasa hoy, ¿no? De pronto hoy nos pasa. Hace parte del crecer como cristianos. ¿Sí? Dime. ¿Habla qué? Sí. Sí. Eso es relativo, ¿sí? Digamos que en el discipulado te lo pueden explicar más ampliamente, pero básicamente el hablar en lenguas no significa ser más espiritual o menos espiritual. La palabra de Dios dice que Él le dio lenguas a algunos, no a todos. Algunas iglesias dicen que si tú no hablas en lenguas, tú no eres de Dios. Eso es falso. Por eso te digo, la mayoría de veces la gente no entiende lo que habla entonces Pablo, y la Biblia nos dice, si no entiendes, ¿para qué lo hablas? Es mejor que leas la Biblia y la entiendas a que hables en glosalía, ¿sí? Entonces, en el discipulado tú puedes preguntar eso y te lo amplían y te lo enseñan más a profundidad, ¿amén? Hay iglesias que dicen, no, hablen lenguas, y empieza toda la iglesia y nadie entiende nada. ¿Sí? Entonces eso no, es que es un don de Dios, no tienes que aprender. Así es, entonces eso pasa en la iglesia de Corinto y Pablo lo corrigió. Envió una carta y empezaron a decir, los hermanitos empezaron a decir, no, pero este Pablo sí es muy falso. Él dijo que venía y mire, ahora manda una carta diciendo que no viene. Este man es como medio doble. Yo como que ya no le creo mucho a Pablo. ¿Empezaron a qué? A murmurar, ¿no? Ahora nos puede pasar, ¿no? No es que el pastor dijo que venía a las 8 y miren, ni llegó. Llamó y dijo que no venía. No, este man es muy falso, ¿cómo así? Nos dejó aquí esperando, viene un chispero. Puede pasar, ¿cierto? Entonces Pablo les explica qué es lo que pasó. Los exhorta. Mira lo que les dice, vamos a ir paso a paso. Porque nuestra gloria, cuando dice nuestra gloria, es todos los creyentes de la iglesia, no de él, de todos los creyentes de la iglesia, es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, y no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Yo les está diciendo, mira, yo a ustedes no les voy a predicar para yo gloriarme que sé mucha Biblia, de que tengo el don del Espíritu Santo para predicar, para que ustedes me vean bonito con la corbatica aquí puesta. Él está diciendo, yo no vine a eso, yo no vine a ustedes con testimonio de mi conciencia, o sea, con lo que yo como humanamente puedo creer o pensar. ¿Qué es conciencia? Conciencia es la percepción moral de lo que yo he aprendido. Ahora, Dios habla a mi conciencia cuando yo no soy creyente, después habla a través del Espíritu Santo a mí, alma. ¿Sí? La conciencia que yo desarrollo en mi vida es por lo que yo aprendo. Entonces, si yo aprendo solamente pecado a través de la televisión, del internet, ¿qué hay en mi conciencia? Pecado. ¿Y cómo veo yo todo? Normal y pecaminoso. Yo veo a una mujer y ya que me imagino, pecado, ¿cierto? Erotismo, abuso sexual, bueno, me la imagino desnuda, ¿no es así? Porque mi conciencia está que impregnada de pecado. Entonces mira, Pablo les dice a ellos, mi gloria es el testimonio de nuestra conciencia, la conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, y no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, me he conducido en el mundo. Vamos a retomar otra vez. Pablo le está diciendo, yo no vine aquí a ustedes a hablarles carreta de mi mente, discursos de mi intelecto, ni de mi conciencia humana.
de lo que aprendí cuando era fariseo de fariseos y estudiaba toda la Biblia, la Torá y los profetas y las leyes. Yo no vine a hablarles a ustedes de eso. ¿Yo cómo vine? Les dice que vino con sencillez y sinceridad. Hay otra versión que dice que con santidad. ¿Sí? Con sencillez y sinceridad. La otra versión que dice santidad se refiere a la santidad que es revestido de Dios. No la santidad de yo creerme santo que porque predico el evangelio o porque me digo cristiano. Sino Pablo le está diciendo, yo vine con el testimonio de la santidad de Dios, o sea, que Él me revistió a mí para yo ir hacia ustedes. Y mi gloria son ustedes a causa de la santidad que Dios puso en mí. ¿Sí? Con sencillez y sinceridad. Yo les prediqué con sencillez y sinceridad, con santidad y sinceridad. ¿Qué es sinceridad? ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra sinceridad? En los antiguos griegos hacían vasijas, por eso ustedes en el informativo tienen un dibujito de una vasijita. Quiero que la miren por un segundo. ¿Ven la vasijita? Hay una vasija acostada y hay una parada. ¿Qué tiene la parada en la base? A eso vamos, muy bien, mi hermano. Entonces miren esta vasijita. Cuando los alfareros hacían la alfarería, hacían las vasijas y las horneaban, algunas que pasaban, les salían ¿qué? Grietas. Entonces ellos, después de toda una labor hecha, de días de trabajo, de tiempo, leña quemada en el horno, no iban a coger esas vasijas y a qué, y a desecharlas, a romperlas. ¿Qué hacían? Esas ranuras las llenaban con cera, para que no se salieran los líquidos. Entonces la gente, cuando iba a comprar y tenían poquita plata, ¿qué les tocaba comprar? Vasijas con cera. Pero el que tenía buen dinero, ¿qué iba a exigir? Vasijas sin cera. De allá viene el término sinceridad. O sea, que no tiene grietas, tapadas y ocultadas con cera. Ser sincero es ¿qué? No tener nada oculto. Ser sincero es ser transparente, es ser el mismo aquí parado y allá afuera sentado con un tinto, en el almuerzo, en el baño, en la intimidad. Ser sincero es que lo que yo soy aquí, soy en todo lado. No tengo grietas ocultas, no tengo nada oculto con cera. Viéndose bonito, pero por dentro ¿cómo está? Rajado. Ahora, ¿qué pasa con una vasija que tiene cera y yo la llevo para cocinar algo? ¿Qué va a pasar? Se va a romper por donde está la grieta, ¿no? Mínimo se derrite la cera y ¿qué va a pasar? Se va a filtrar. Mira lo que es no ser sincero. ¿Qué pasa cuando alguien no es sincero? En algún momento se va a ver su insinceridad, se va a ver su falsedad, se va a ver su mentira. Primero caen mentirosos aquí un poco. Ven la connotación de la palabra, ¿no? Y recuerden cómo es el tema, que un siervo genuino es un ¿qué? Un siervo íntegro. Entonces la sinceridad tiene que ver parte de ¿qué? De la integridad. Estos puntos que estoy recalcando realzan cómo es un siervo íntegro. Primero, ¿qué es? Sin grietas, sincero. Eso es muy complicado, mis hermanos, porque nosotros en nuestra vida, desde que somos niños, vamos con nuestros papás. Por ejemplo, vamos a hacer la visita. Ay, nos invitaron a comer donde los tíos, vamos donde los tíos. Entonces de pronto un peladito, uno de los niños dice, ay, menos mal papi, porque hoy no había como que almuerzo en la casa, ¿cierto? Porque como que no tenía plata. Y uno le dice al niño, chino, cállate, no diga eso, ¿no? Allá donde sus tíos no se le ocurra decir que no tenemos plata, que estamos sin plata. Que menos mal que nos invitaron a comer. ¿Qué le estoy inculcando yo a ese niño? Mentira. O sea, que no sea ¿qué? Sincero y transparente. Pero yo estoy seguro de que ese chino va y suelta la lengua allá, ¿cierto? Porque lo más transparente que hay, ¿qué son? Los niños. Entonces nosotros hemos adquirido hábitos pésimos, pecaminosos, de no ser sinceros. Nos presentamos a entrevista de trabajo y tenemos que agrandar nuestra hoja de vida, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo ahí? Diciendo mentiras, tenemos grietas todavía rellenas allá de cera. Y no podemos decir que somos siervos íntegros de Cristo, que somos genuinos cristianos, cuando tenemos tantas grietas llenas de cera. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Un día cualquiera el alfarero, ¿qué va a hacer con ese jarrón? Que se filtra por todos lados. Lo va a romper. Va a decir, este jarrón no funcionó eficientemente, ¿qué va a hacer? Lo va a triturar. Entonces no busquemos eso. Sabemos que tenemos grietas, mis hermanos, porque yo las tengo y yo sé que ustedes las tienen. Somos seres humanos. Anoche hablábamos algo de eso en el discipulado.
Nosotros estamos en el camino a la construcción, estamos siendo construidos por Cristo. Somos unas bases de un edificio que apenas están sentando las bases, las vigas, las columnas, ¿cierto? Y tal vez podemos haber usado un cemento malo al principio. ¿Y qué va a pasar? La columna se va a derrumbar. Entonces estamos en crecimiento, en construcción. Por eso a veces nos rozamos con los otros hermanos, ¿no? Porque yo soy un edificio que está más altico que el otro. ¿Y qué pasa con un edificio que está más alto y pesa más que el que está construyéndose al lado? Hace que el otro, ¿qué? Se incline. ¿No les ha pasado eso en la casa? Cuando Mari vivía al lado nuestro, donde vivíamos antes, ellos construyeron la casa. Era un piso, después construyeron el otro. Y nuestra casa, ¿qué pasó? Se inclinó, las puertas empezaron a forzarse, la puerta de entrada era durísima. Entonces, eso va a pasar entre nosotros. Como estamos en construcción, a veces vamos a rozarnos. Y no me va a gustar lo que dice un hermanito, lo que dice la otra hermanita. Porque tal vez está más alta, más bajita, y de una u otra manera nos vamos, ¿qué? Como a pisar las mangueras, ¿no? Eso hace parte de la vida, tanto afuera en el mundo, como en la iglesia. Entonces nosotros estamos en construcción. Por eso día a día tenemos que revisar nuestra vida. ¿En dónde no estoy siendo sincero todavía? Conmigo mismo, porque lo peor de todo es que nos engañamos a nosotros mismos. Por ahí empieza el engaño. Entonces yo me paro frente al espejo y digo, todavía estoy igual de guapo que hace 20 años. Y saco la cédula viejita, la antigua, y digo, sí, no he cambiado mucho. Me estoy mintiendo. Tengo más arrugas. Tengo más pecas por el sol, ¿cierto? Pero a veces uno se miente, ¿no? Yo me miento a ratos, ¿no? Ya que me viene el pase en la foto del pase, que lo sacaron por ahí en Arauca en un despeine, yo dije, yo sí soy bien feo. No la muestro a ustedes, solo la transito. Entonces empezamos por nosotros mismos a romper la sinceridad. Entonces, oye, empecemos el proceso de esas rajaduras que tenemos, no taparlas más con cera, porque el día que lo acerquemos al fuego, se va a ver la raja, ¿vale? Se va a dar tremenda grieta. Entonces empecemos a caminar en solucionar eso. Mira lo que Pablo les está diciendo aquí. Yo no vine a ustedes a predicarles en mi fuerza, en mi humanidad, en mis conocimientos. Yo vine en la santidad de Dios porque Él me escogió para predicarles a ustedes, para enseñarles. Yo vine sinceramente, con transparencia. Yo aquí no les he ocultado nada. Ustedes saben quién soy. Yo les dije, voy a viajar y voy a volver. Pero yo no lo dije de ligereza de boca. Yo no lo dije por decirlo. Mi intención es de volver. Pero hoy el Espíritu Santo Dios me ha dicho que no. Que les envíe esta carta. Más adelante le explica por qué. Entonces, ¿a qué viene esto? La sinceridad. Vamos a seguir en el término de sinceridad. La Biblia dice que nuestro sí sea ¿qué? Sí. Y nuestro no sea no. Debemos empezar a no ser ligeros de labios. Porque nos puede pasar. A veces nos comprometemos con algo que no vamos a poder cumplir o que sabemos que no vamos a cumplir. Y eso va a decir que no somos ¿qué? Sinceros. Va a quebrantar que no somos sinceros. ¿Cierto? Entonces debemos empezar a aprender que antes de responder a una proposición, a una petición, a cualquier cosa, debemos que tomar aire, contar hasta 10 y decirle a esa persona, voy a pensarlo, dame un tiempo porque no he mirado qué compromisos tengo, no sé si tenga las finanzas para este día, no sé si puedo ayudarte, tal vez es mejor decirle a las personas, denme un tiempo, denme una hora, denme 2 horas, denme un día y yo le respondo, porque la verdad no tengo conciencia de si sí puedo cumplirle. ¿Por qué? Porque no nos vamos a atar de qué? De labios. Porque decimos, sí, listo, mi hermano, lo vamos a hacer y vamos a ir y vamos a hacer tal cosa y lo vamos... Y después le incumplo el que va a decir de mí. Falso, mentiroso, hipócrita. ¿Cierto? Va a hablar de mí. ¿Con razón o sin razón? Tal vez tuve razones de peso para no ir, para no asistir, para no poder cumplirle. ¿Pero él las conoce? No. ¿Qué va a decir él? Lo que ve de apariencia. Entonces debo tratar de evitar ¿qué? Que hablen mal de mí. Entonces cuando alguien te diga algo, mejor tú dices, espere, mañana yo le confirmo. O deme un tiempito y yo le confirmo. Y si es algo inmediato, dices, dame unos minutos para pensarlo, para evaluar las cosas, ¿vale? Porque no sé si pueda cumplir. Y date el tiempo. Y no te ates de labios. Para que te toque cumplirlo, así no quieras, o para que después hablen mal de ti. Eso estaba pasando con Pablo. Antes dicen, no, decide, el hombre ahí por quedar bien dijo que iba a venir. Pero no quiere venir porque como sabes que somos una iglesia carnal y hay mucha gente pecando, es como que nos está desechando. Eso estaba diciendo la iglesia de Corinto y Pablo les manda esta carta diciéndole no es por eso, porque la primera vez yo fui porque Dios me mandó en su santidad, en mi sinceridad, en su sinceridad de que yo les predicara el evangelio. ¿Amén? ¿Nos entendemos? Luego dice, y no, dice, con sinceridad de Dios. Perdón, aquí importante.
¿quién nos hace que seamos sinceros en cualquier situación así nos pongamos colorados o nos pongamos pálidos? Dice, ¿sinceridad de quién? De Dios. Porque si tú sigues viviendo en tu conocimiento, en tu sabiduría, no vas a ser sincero, porque vas a tener temor del que dirán, vas a tener temor de a quien tienes al frente, y por eso a veces mentimos más fácilmente que decir la verdad. Aquí él dice, ¿con sinceridad de quién? De Dios. ¿Quién te da la fuerza, la fortaleza para ser sincero? El Espíritu Santo de Dios que está en ti como creyente, ¿verdad? El Espíritu Santo, no eres tú, porque nuestra carne va a querer quedar siempre bien, ¿sí o no? Llegué tarde, ¿por qué no, mano? Me pinché y eso había un trancón y eso no sé qué. Digan la verdad, se levantó tarde. No le sonó el celular, el despertador, no sé. Dijo 5 minutos más y cuando se dio cuenta pasó 1 hora. ¿Cierto? Pero el Espíritu Santo es el que te va a llevar a decir la verdad. Él está ahí, mi hermano. Digamos, el Espíritu Santo dame fortaleza para yo no ser falso, para no ser mentiroso. Tengo tantas grietas en mi vida llenas de cera que ya no me cabe una más. Necesito que la llenes de ti y no te des más cera. Amén. Dice sinceridad de Dios, no la mía. O sea, Pablo está diciendo, yo no lo dije con ligereza de boca, más adelante lo dije en sinceridad de Dios. Pero Dios después me dijo, no vayas, no es el tiempo. Amén. Sigue, dice, no con sabiduría humana. ¿Qué es sabiduría humana? La sabiduría humana viene de Sofía, por eso las ciencias, ¿cómo se llaman? Por ejemplo, filosofía. ¿Sí? Viene del griego Sofía, que significa conocimiento, estudio e interpretación. Y Pablo les dice, yo no vine a ustedes la primera vez con la sabiduría mía. ¿Vine con la sabiduría de quién? De Dios. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo envió? ¿Y quién lo vio? ¿Y quién le habló todo lo que habló? El Espíritu Santo de Dios. Él está reiterando, mire, yo no me muevo porque mi carne me dice, vaya a Macedonia porque es que está haciendo solecito y allá se calientan los huesitos. Yo voy a Macedonia porque el Espíritu Santo me dijo, vaya y predique en Macedonia. Porque yo soy el que va a llevar a Macedonia y yo le voy a decir qué hablar y yo soy el que va a convertir a las personas. Pablo le está diciendo, mire, mi vida no la maneja mi carne, no la manejo yo. La maneja el Espíritu Santo, la maneja Dios, es el que me dice qué hacer. Él es el que me da la sinceridad, es el que me da la sabiduría, el conocimiento. Él es el que me da la santidad y es el que gobierna mi conciencia. ¿Cómo es un siervo íntegro? Conocimiento de Dios, conciencia de Dios, santidad de Dios, la sabiduría de Dios y la sinceridad de Dios, no la tuya, mi hermano. ¿Me entienden qué es un siervo? ¿O qué connotaciones, qué características tiene un siervo que es íntegro ante Dios? Vamos en esos 4 puntos, ¿amén? ¿Sí? ¿Me estamos entendiendo, mis hermanos? Están muy callados. Dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Otro punto. ¿Quién nos da la gracia ante la gente, ante las personas, ante el mundo, ante nuestros clientes, nuestro trabajo? ¿Quién nos da la gracia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso una persona, nosotros no debemos mirar a las personas por quienes son en su apariencia física. Nunca, a ninguno. Porque el mundo sí hace eso. El mundo atiende a una persona porque lo ve limpio, bien peinadito, con un buen traje. Pero cuando llega un habitante de la calle, ¿cómo lo atiende? Mal, ¿cierto? Uno como que se asusta, como que lo desprecia. Nosotros como siervos de Dios debemos empezar a mirar a la gente por lo que hay en ellos, por lo que hay en su corazón, en su alma, en su espíritu. Porque ese bonito bien vestido puede venir a engañarnos, a robarnos. ¿No vieron la banda de los ejecutivos en televisión? ¿Cierto? Y en cambio ese personaje que habita en la calle tal vez puede venir a pedirnos ayuda y podemos predicarle. ¿Me hago entender? Debemos siempre empezar a mirar a las personas por lo que hay detrás de ellos, no lo que ellos tienen en apariencia. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos discernir qué es lo que hay detrás de las personas? Por el Espíritu Santo de Dios. Dice, la gracia de Dios. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios.
¿Cuál es la gracia de Dios? ¿Cuál es la gracia que hay en ti de Dios? ¿Cuál es la gracia que hay en ti de Dios? La salvación. La salvación. La mayor gracia que Dios nos da es la salvación. Que una alma que iba a estar confinada en el infierno eternamente, hoy está en ¿dónde? En el cielo, aunque todavía estemos aquí en la carne. En la eternidad de Cristo ya estamos escritos en el libro de la vida y estamos con Él en el cielo. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Un siervo íntegro ante Dios, genuino cristiano, se mueve por la gracia de Dios. Y si tú tienes la gracia de Dios, yo te garantizo que tú vas a entender, a discernir, a visualizar, de una u otra manera vas a saber con qué intenciones vienen las personas que están paradas al frente. Ahora, esa misma gracia de Dios te va a hacer actuar de la siguiente manera. Si es un tipo muy bonito, muy pintoso así, pero que viene con una intención macabra, tú no lo vas a echar, pero sí vas a desnudar tu intención. ¿Entiendes lo que hace el Espíritu Santo? Porque cuando llegué todo bonito a Cristo, estoy diciendo, todo creyéndome santo, Cristo que desnudó en mí. Mi verdad, no, tú eres un pecado, tú eres adúltero, fornicario, borracho, esto, ladrón, mentiroso, todos los pecados, todos los 10 mandamientos, yo los tenía repisoteados. Y yo puede que me ponía corbata y me vestía con corbata y que me vea bonito, pero Cristo que hizo su gracia de salvación que hizo en mí, mostró la verdad que había en mí. ¿Cierto? Entonces cuando hay una persona bien vestida, bien bonita, tú le pides al Espíritu Santo que te muestre la verdad de ese corazón, Dios te lo va a mostrar. No para que tú lo ataques, sino para que tú, ¿qué? Seas testimonio de Dios. De una u otra manera le prediques. Tal vez le digas, mira, yo sé que lo que me estás hablando no creo que sea real. Yo creo que tu necesidad es esta y esta y esta. Y en medio de eso predicarle. ¿Eso hacía Jesucristo o no? La mujer samaritana llegó al pozo ¿a qué? A sacar agua. Iba a mediodía. A mediodía no se saca agua en el oriente, mis hermanos. ¿Ustedes han estado en el sol de mediodía cuando en Bogotá hace sol de ese bien fuerte? Ve a cargar una ollada de agua a esa hora. El agua se cargaba en la mañana bien temprano cuando el sol estaba abajo y en la tarde cuando el sol ya había ¿qué? Pero ella fue a mediodía. ¿Por qué? Porque nadie cargaba a mediodía agua. Y como ella sabía que era una mujer adúltera que había tenido varios esposos, no quería que la vituperaran. La gente la conocía y la gente decía, esta es la tal por cual que mire, se la pasó con Pepito, con Susanito y con Menganito y ahorita está. Por eso ya iba a la hora en que no iba a sacar agua. Cuando llega a sacar agua, Cristo no desnudó su corazón. Si leemos la historia de la mujer samaritana, un día eso la predicamos, si Dios nos lo permite. Cristo le desnudó el corazón a ella. Y él le dijo, mira, tú lo que quieres no es esta agua. Tú lo que quieres es ser libre de tu pecado. Ve y le cuentas a tu marido que yo soy profeta. Bueno, toda la historia. Y él le dice, no tengo marido. Él vuelve y le desnuda el corazón y le dice, bien has dicho. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. ¿Él qué hizo? Le desnudó su verdadero corazón sin juzgarla, ¿no? Él nunca le dijera, es una adúltera pecadora, merece ser apedreada. No, él nunca la desnudó. Entonces, mi hermano, si tú tienes la gracia del Espíritu Santo, tienes la sabiduría, el conocimiento, la conciencia está impregnada con el Espíritu Santo, tú vas a desnudar el corazón de las personas de una forma amable, de una forma honesta, sincera, y ella va a ser impactada por la palabra que tú le das. Tal vez por eso a veces no conseguimos evangelizar mucho, ¿no? O la gente huye, porque nosotros vamos con la palabra, pero de pronto la dureza de la palabra, o vamos con la palabra en nuestro conocimiento, y se nos olvida decirle, Espíritu Santo, si yo tengo tu gracia, que por fe creo que la tengo, muéstrame las intenciones del corazón de esta persona, cómo predicarle, cuál es tu necesidad sentida, no, sino la real. Porque la necesidad sentida de la samaritana era que ir a coger agua cuando nadie la viera. Pero la necesidad real de ella, ¿qué era? Salvación. Yo les digo, la necesidad de todo el mundo que está afuera es salvación del alma. La gente cree que necesita trabajo, la gente cree que necesita comida, cree que necesita un carro, una casa, cree que necesita dinero, una tarjeta de crédito, un celular nuevo. La gente lo que necesita es salvación. O si no, Cristo hubiera venido a darle regalos físicos y materiales al mundo.
pero Cristo lo que vino a regalar fue salvación del alma. Entonces, mis hermanos, afuera el mundo tiene necesidades físicas, de trabajo, de comida, de vestuario, de salud, de todo. Pero la necesidad real que hay en cada ser humano que existe en el planeta Tierra es la salvación. La salvación del alma. Porque hoy tenemos un celular nuevo. ¿Y qué va a pasar mañana? Ya es viejo. Porque salió otra tecnología. ¿No es así? Esta cáscara. Después de que le decía, hoy mire, mi super Android, no sé qué. Y al día siguiente salió uno más nuevo y quedó desactualizado. Ya no puedo bajar ese programa porque me dice que estoy desactualizado. ¿No es así? Ese es el mundo, mis hermanos. Lo que hoy tenemos mañana va a ser basura. Entonces nosotros debemos siempre entender que la persona que viene al frente de nosotros necesita empleo, oramos por empleo, si le podemos ayudar, le ayudamos, necesita comida, si le damos un plato de comida, le damos finanzas, lo podemos hacer y es parte de la obligación del creyente. Pero siempre debemos llevarlo ¿a qué? A su necesidad real, que es salvación del alma eterna, ¿verdad? Siempre. Dilo, háblame. Tranquila. Sí. Bueno, bendigo al Señor. Por eso nosotros siempre que vayamos a hacer algún tipo de visita, algún tipo de ayuda, parte de dar esa ayuda, ¿cierto? Por ejemplo, orar de ella por enferma, es tratarla de conducirla al Evangelio, ¿no? Y al Evangelio de la salvación, a la salvación. Entonces, la persona, entonces los familiares de la congregación no los están buscando. Bueno, bendito Cristo, ¿no? Por eso, siempre debemos tratar de conocer a las personas a que tenga ese compromiso con Dios, ¿no? Dios hace como quiere, ¿no? Y Él a veces no va a sanar a las personas, pero se las va a llevar al cielo, ¿no? A veces no va a sanar. En la Biblia hay ejemplos de personas que Dios no sanó, pero están con Él en el cielo, ya las veremos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, siempre que Dios nos presente alguna persona, alguna situación con alguien, busquemos no solamente satisfacer su necesidad sentida, lo que en ese momento necesitan, sino llevarla a la salvación, a la necesidad real que tenemos todos los seres humanos, y es vida eterna en Cristo. Porque cuando tú lo llevas a salvación, Dios le regala algo que se llama la zarra de la redención, le da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a llenar a esa persona, el Espíritu Santo le va a dar paz en medio de las circunstancias, el Espíritu Santo le va a dar conocimiento, sabiduría, gracias. Si necesitaba finanzas, tal vez el Espíritu Santo le dé entendimiento de cómo buscar el empleo, cómo ganar las finanzas. Si necesitaba salud, tal vez el Espíritu Santo la sane. Y si no la sana, le da la fortaleza para seguir caminando con esa enfermedad en una vida en bendición. Porque puede suceder así, amén, ¿cierto? Entonces, siempre debemos decirle al Espíritu Santo que su gracia, que está en mí por el Espíritu Santo, me muestre la necesidad real de las personas. Por eso Pablo dice aquí, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Yo, con el recibimiento de la santidad, del conocimiento, de la sencillez, de la sinceridad de Dios, con la sabiduría de Dios y con la gracia de Dios, es que yo les he hablado a ustedes. Les dice Pablo a la iglesia de Corinto. Yo no les hablé de mi carne, les hablé de lo que Dios me dio para hablar. Cuando yo les dije que iba a volver, lo dije porque Dios me dijo que lo dijera. Pero después Dios me dice
todavía no es el tiempo. Voy a volver, pero no es el tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le mostró a Pablo de que la iglesia todavía tenía muchas dificultades. Él había acabado de llegar de un proceso como de darles correa, ¿no? De volverlos a encaminar en el Evangelio, de decirles, mire, el Evangelio de la prosperidad es falso, el Evangelio de la sanidad de milagros es falso, el Evangelio de las lenguas, de solo hablar en lenguas y profetizar es falso, pero el Evangelio real, aunque tiene esas 4 connotaciones de sanidades, de profecía, de milagros, no es la totalidad del Evangelio. El Evangelio es mucho más. Él los encaminó, como lo que hacemos en Casa Berea, ¿no? ¿Cierto? De encaminarlos. O sea, no, nosotros creemos en los milagros sin que la gente se caiga al piso. En orar y confiar en el Señor. Creemos en la prosperidad no porque hagan pactos de plata, de dinero, sino porque Dios la promete en su palabra por nuestra fidelidad en las ofrendas, ¿cierto? Creemos en qué, en la profecía porque está aquí escrita. La palabra profética es esta, la palabra segura profética es esta, lo demás es adivinación. Creemos en las lenguas porque aquí dice que se hablaron en lenguas, pero el Evangelio no es solo hablar en lenguas. Amén. ¿Sí? Por eso aquí corregimos esas connotaciones del Evangelio. La falsedad se forma cuando yo solo me dedico a una cosa. Cuando solo me dedico a profetizar, como en las iglesias por allá de personajes políticos, ya es una iglesia falsa, porque dejé el resto del Evangelio. Amén. Entonces, Pablo le está diciendo a ellos, no voy a ir todavía porque ustedes todavía tienen conflictos. Y si yo llego a machucarles los callos que apenas están sanando, de pronto lo que voy a hacer es a herirlos. Más adelante todo es lo que Pablo dice cuando dice que si sí o no, y que si no que sí. ¿Sí? Él les dice, por eso no fui, por eso no voy a ir todavía. Porque ustedes como iglesia tienen que solucionar sus problemas. Eso le está diciendo Pablo aquí. Y la Biblia nos enseña eso, mis hermanos. La Biblia nos dice que cuando hay un problema en la iglesia, tenemos que ir al juzgado, tenemos que recurrir a los abogados para que demande el uno al otro. ¿Qué dice la Biblia cuando hay un conflicto en la iglesia? Que la misma iglesia lo resuelva. Cuando hay conflicto entre 2 personas en la iglesia, la Biblia dice que los 2 deben hablar y tratar de ver qué es lo que pasa y resolverlo. Si ellos 2 no pueden, que debe haber un ¿qué? Un testigo con ellos 2, como un mediador, un palabrero dirían los guayú. Debe haber alguien mediando, un abogado diría la gente del mundo. Y cuando ellos no lo pueden resolver con ese personaje, con ese intermediario, ¿qué tienen que hacer? Con la congregación, o sea, con todos los que conocen a esas personas. Y si ya no lo pueden resolver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice la Biblia? Ir a los ancianos, a los pastores, a los principales en la iglesia, la gente que tiene más madurez como creyentes, y tratarlo de resolver. Y cuando no se puede, ¿qué hay que hacer con el conflicto y las personas del conflicto? Sacarlas de la iglesia. ¿De la iglesia se echa la gente? La Biblia dice que sí. Cuando un conflicto no se resuelve y se ha hecho todos los pasos que la iglesia enseña, toca decirles, mi hermano, tú eres un creador de conflictos, no has podido resolverlo, ve afuera porque vas a crear conflicto en la iglesia, puedes destruir la iglesia. Eso dice la Biblia que hay que hacer en los conflictos. Pero la Biblia no dice que si yo tengo un problema con un hermano, voy primero a la policía, voy primero al juzgado a ponerle la demanda, o me consigo un abogado que lo embargue. Eso no dice la Biblia. Dice que primero lo resolvamos como iglesia. Entonces Pablo, entendiendo eso, que él ha enseñado y que el Espíritu Santo le reveló, él le dice, ustedes tienen que resolver las cosas como iglesia. Ustedes tienen que hacerlo. La iglesia debe ser autosustentable. ¿En qué voy? No solo en la economía. O sea, lo ideal es que la iglesia se autorregenere, se autosustente, autoviva de sí misma, porque es la forma como se crece como creyente. ¿Sí? Hay iglesias que dependen económica de otras. Puede que por un tiempo sea válido, o sea, mientras que la iglesia crece, llegan creyentes que aporten para la arriendo, para los servicios, de pronto para el sueldo del pastor, ¿sí? Pero cuando ya la iglesia es autosustentable, debe romper el cordón umbilical. Por eso hay personas hoy que se dicen que son apóstoles, y lo que hacen es abrir y abrir y abrir sucursales, hacer franquicias de iglesia y cobrarles a las sucursales, ¿qué? Platica. Ellos abren una iglesia e inicialmente pagan el arriendo, pagan el sueldo a los pastores, pagan todo lo de la iglesia.
Pero después de que la iglesia empieza a ser sustentable por sí misma, le dicen, bueno, ahora sí, pastorcito, mándeme el diezmo de sus diezmos. Eso hacen, por eso hay apóstoles en el mundo, y que dicen que tienen 200 iglesias en su haber, y a todas le cobran, ¿qué? Diezmo. La Biblia no dice que se haga eso. La Biblia dice que una iglesia debe sustentarse por sí misma y satisfacerse a sí misma y pagarse a sí misma. Debe dar a misiones o a iglesias que están haciendo, ¿sí? Debe aportar a otras, pero no, ni ser esclavas de otras, ni crear esclavitud de otras congregaciones. Por eso las iglesias apostólicas son, ¿qué? De falsas, son insinceras, porque predican un evangelio falso. Es un evangelio de platita. Es otro papado. Abramos iglesias en todo el mundo para recoger platas y donaciones y cobrar por todas las misas, y la platica la reunimos ¿en dónde? En el Vaticano. La iglesia cristiana cayó en eso. ¿Sí? Pablo le está diciendo, ustedes son una iglesia independiente. Yo fui, la formé, la organicé, pero yo no soy el dueño de esa iglesia. Yo ya les expliqué qué tienen que hacer. Si yo voy allá, voy a estar es como enseñoreándome de ustedes. Ya les enseñé los principios que se los dejé escritos en una carta, la primera carta a los Corintios. Aplíquenlos. Vivan de una forma integral. Volvemos al tema central. Un genuino cristiano es un siervo íntegro. Un siervo íntegro tiene que resolver los problemas consigo mismo. Un siervo íntegro tiene que resolver los conflictos de su vida con Dios y con la iglesia, mis hermanos. Hace unos días hablaba con alguien, con un familiar, que asiste a iglesia, pero asiste de muy forma ocasional a una iglesia pequeña, pero asiste de continuo a una iglesia grande. Y yo le decía, mira, tú tienes que ser pastoreado, tú necesitas ser pastoreado. Una persona del exterior, de fuera de Colombia, que ella no asiste a la iglesia pequeña porque es muy pequeñita y que todos se enteran de su vida. Entonces yo le dije, ¿es que es cierto? Le dije, yo no veo una iglesia de 1000 miembros en la Biblia. Yo veo iglesias, comunidades pequeñas en donde todos, ¿qué hacían? Compartían la comida, se conocían los callos del otro, conocían el mal humor del otro, conocían los chistes del aquel. Mis hermanos, una iglesia genuina de Jesucristo son siervos íntegros. ¿Cómo podemos nosotros ser íntegros si no nos conocemos? ¿Cómo puedo yo juzgar, entre comillas juzgar, a la luz de la palabra, y decirle a un hermano en la iglesia que está haciendo las cosas equivocadamente si ni siquiera lo conozco? Entonces me pregunto, ¿en una iglesia de 1000 miembros, el pastor conoce a todas las 1000 ovejas? ¿Ha ido a comer a la casa de las 1000 ovejas o ellas han comido en su casa o en...? Díganme. Yo le decía a esa persona, usted necesita ser pastoreada, y la única forma de ser pastoreada es en una iglesia pequeña. Si Dios le mostró esa iglesia hace 4 años, ¿qué hace usted tomándole el pelo a Dios? Congréguese en esa iglesia y comprométase con esa iglesia y déjese pastorear. Un genuino cristiano, mis hermanos, es aquel a que la grieta le dice a su iglesia, mire, yo tengo esta grieta, ayúdenme a solucionarla. Porque el Espíritu Santo, Él obra milagros particulares y personales, pero ¿cómo obra el Espíritu Santo como Pablo nos lo enseña aquí? ¿Quieren verlo al principio? Mire, dice, porque nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia, la sencillez y sinceridad, no con sabiduría humana. El Espíritu Santo obra a través de la iglesia, de los hermanos. Ustedes no van a poder corregir las grietas que tienen, ni yo mismo, si ustedes no me ayudan. La iglesia debe ser visible entre sí. Por eso las congregaciones grandes se llenan tanto, porque van cabritos, gentes que muestran una santidad falsa, no son sinceros. Es gente que bate las manos, salta y se goza al Señor y ofrenda y diezma y hasta pacta, pero en su casa, ¿cómo son? Como perros y gatos. ¿Cómo son en su casa? Diablos completos, mentirosos, falsos, ladrones. Por eso van a esas iglesias y se llenan de cabritos. La mayoría de gente que va a esas iglesias no son salvos. Porque un salvo reconoce y entiende que tiene que andar
de frente a Cristo. ¿Y quién representa a Cristo hoy? La iglesia, mis hermanos. No el edificio. La iglesia somos tú y yo, somos cada uno de nosotros, que nos vemos y dice, uy, le salió un barrito en estos días, mire. Usted sabe que no de comer morcilla por el colesterol. Ay, sí, mi hermano, pero es que tan provocativa que ahí pasé por esa asadera. No es así, esa es la iglesia de Jesucristo. Que nos decimos, ven, ¿por qué sigues mal? ¿Por qué sigues enfermita? ¿No te estás tomando la droga? ¿Me entienden? O que nos decimos, hermano, ¿estás siendo sincero con lo que me estás diciendo? Y como estamos en la iglesia, el Espíritu Santo le dice, vamos, confiésalo y límpiate de esa mentira. Amén. Eso es lo que Pablo le dice a ellos. Sean genuinos cristianos, iglesia de Corinto. Yo ya les mostré a ustedes, la iglesia desnudó todos sus pecados, la fornicación, los adulterios, el comer la cena del Señor indignamente, el no sustentar la iglesia porque no estaban sustentando la iglesia, no estaban ofrendando conforme a la palabra de Dios, con liberalidad. Eso está pasando en la iglesia de Corinto. En 1 Corintios uno lee todo eso. Y Pablo le dice, yo les expliqué ya todo. Por favor, sean siervos genuinos, sean iglesia genuina, sean siervos integrales. Resuelvan sus conflictos como iglesia. Limpien todo lo que está mal. Esas grietas ya no las tapen más con cera. Séllenlas con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo cicatrice esas heridas, que solucione todos esos conflictos. Le dice, ¿yo por qué lo hago? ¿Por qué lo vivo? Porque mi conciencia es Dios, mi gracia es Dios, mi sabiduría es Dios, mi testimonio es Dios. Pablo no iba a hablar allá de sus logros. Él cuando predicaba, ¿qué predicaba? La Biblia. Predicaba su experiencia con Cristo y lo que Cristo le había mostrado en la sabiduría que dio Cristo, de su palabra, de su obra. ¿Sí? Pablo no hablaba de sí, él no hablaba de sí mismo, él hablaba solo lo que Dios le decía que hablara. Él por eso les dice, mire, mi sinceridad está en que yo solo hablo de Dios lo que Dios me da para hablar. Mi sinceridad está en que yo hablo con la gracia de Dios y Él me muestra cuáles son las dificultades de ustedes y yo les enseño para que resuelvan esas dificultades. La gracia de Dios me muestra su pecado, no para juzgarlos, sino para que ustedes se pongan a cuentas con Dios. La gracia de Dios es la que me da el conocimiento y la conciencia que yo tengo, no es la conciencia que aprendí en el mundo, sino la conciencia que me ha dado Dios, de que yo soy pecador, revestido por su santidad, y tú eres pecadora revestida por su santidad, entonces yo no te voy a juzgar, yo no te voy a acusar. Y si te sientes acusado, pues resuélvelo con Dios, es porque tienes una grieta en tu vacío. Si tú vas y lo resuelves con Dios, Dios va a sellar esa rendija y va a mostrar la gracia y misericordia en tu vida como la muestra en mí. Eso es lo que Pablo está diciendo y lo que hoy nos dice Iglesia Casa Berea. Todos tenemos grietas, mis hermanos. Todos tenemos grietas porque estamos caminando. Porque les decía al principio, somos un edificio en construcción. Pero ¿cómo resolvemos esas grietas? ¿Ocultándonos? ¿Cómo resolvemos esas grietas? ¿Esperando a que venga el apóstol y nos imponga las manos? ¿Cómo las resolvemos? Como iglesia, pidiendo ayuda ¿de quién? De la iglesia, primeramente del Espíritu Santo, ¿no? Con la palabra. ¿Y después con quién? Con la iglesia, mis hermanos. La iglesia está para resolver, para ayudar, para levantar, para edificar, para exhortar. ¿Amén? ¿Lo entendemos? Un cristiano genuino es un siervo íntegro. ¿Qué significa integridad para terminar? ¿Qué es íntegro? Íntegro es total, es entero, es intacto, es sin ninguna falta, es un todo, es único y sobre todo que permanece. ¿Dónde está la integralidad? La integralidad está en que es completo. ¿Por qué nosotros podemos ser integrales? ¿Porque yo soy perfecto? Porque me reviste el perfecto, que es el Espíritu Santo de Dios. Es su vestido el que me hace ser íntegro. Es su vestido el que me da la totalidad y la plenitud de Cristo en mí para yo ser acepto a que Dios Padre escuche una oración mía. Por eso yo soy total. Porque si yo sin el Espíritu Santo, no hay nada. No soy nada. Ninguno de nosotros sin Dios es nada. Somos polvo. Simple polvo. Pero con Dios, ¿qué somos? Un espíritu vivificado que va a estar en el cielo. ¿Cierto? Integridad.
no falta ninguna parte. Hoy nos faltan muchas partes, lo que les decía, tenemos muchas grietas en nuestra vasija. Muchísimas grietas en nuestra vasija. ¿Sí o no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, diría Jesucristo. Pero ¿qué sella esas grietas que tenemos en la vasija? La santidad del Espíritu Santo de Dios. Ahora, si esas brechas, si esas grietas todavía se ven, ¿qué hay que hacer? Resolverlas con Dios y con la iglesia, con el cuerpo. Amén. Para que seamos siervos íntegros frente a Cristo. ¿Pablo era íntegro? Sí, y tuvo fallas, pero no perdió su integridad. Entonces nosotros frente a Cristo ya somos íntegros porque ya nos revistió. Pero frente a los edificios en construcción que somos, por eso tenemos roces, por eso le pesa más el edificio al otro. Por eso la casa de Mari bloqueó la puerta de entrada de nosotros y era dura para cerrar, porque estaba en construcción, no había sentado. Así somos nosotros. ¿Cómo buscamos la integridad? Como Pablo le dice aquí, mi hermano, no voy a ir a resolver los problemas, ya les di las bases que es la palabra de Dios. Son una iglesia, un cuerpo ministrante, tienen un cuerpo pastoral de ancianos, de diáconos. Resuelvan ustedes los conflictos. Es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Yo voy a ir después. ¿Cómo es la iglesia genuina y cómo es un cristiano genuino? ¿Tiene que ser qué? Íntegro. ¿Cómo es íntegro? Los puntos que vimos en el primer versículo. Me concentré en el primer versículo porque ese es el centro. ¿Cómo son? Con la conciencia de Dios, con la santidad de Dios, con la gracia de Dios, con la sabiduría de Dios, con la sinceridad de Dios. Y hay un punto que no hemos tocado. Dice, nos hemos conducido en el mundo. Conducirse. ¿Conducirse qué es? Manejarse, comportarse. La manera habitual como hablamos, la manera habitual como nos comportamos, como interactuamos con los demás. Dice, yo me he conducido con la gracia de Dios en el mundo. Un siervo íntegro de Dios debe conducirse en el mundo. ¿Cómo? Como lo hace en la iglesia. Como lo hace cuando testifica de Dios. Por eso un siervo íntegro de Dios que testifica de continuo en el mundo es íntegro. Dice que conducirse es vivir de continuo sin apariencia o hipocresía. Pablo le está diciendo, yo me conduzco con la gracia de Dios en el mundo. O sea, el mundo sabe que yo soy cristiano, creyente, profesante. El mundo sabe que yo vivo por Cristo. El mundo sabe que para mí lo primero es Cristo. Terminando, ¿cómo es un siervo íntegro? Que se conduce de manera integral. ¿Cómo? Testificando de Dios en toda situación. Nos falta, ¿no? Yo lo confieso, me falta. Nos falta. Cuando fue ayer fue que cerré el carro ese que nos falta. Estamos en construcción, mis hermanos. Pero ojo, que el estar en construcción no sea una excusa. ¿Escucharon esa parte? Estamos en construcción en santidad, pero que eso que Dios está ahí labrándonos, que está ahí tallándonos, que el alfarero está haciendo la vasija, no sea la excusa para que yo viva como sin integridad. Que no luche con las grietas que tiene mi vasija. Que quite la cera que tiene y que le diga, Señor, mete el barro y cóseme otra vez. Porque a veces tomamos la gracia para hacer. Como hablamos esta mañana para que, pues salvo, siempre salvo, ya que ya me salvé. La Biblia dice que soy salvo para siempre una vez, para siempre, que ya me selló con el Espíritu Santo. Entonces pues me echo una canita al aire que al fin y al cabo ya me selló para salvación. No podemos tomar esta parte de que somos hombres y mujeres creyentes en construcción a la estatura del varón perfecto, para no ser íntegros. Porque entonces no hay santidad en nosotros, no hay conocimiento de Cristo, no hay sabiduría de Dios, porque no estamos haciendo lo que la palabra nos dice, que es corregirnos de continuo, vigilarnos de continuo, arrepentirnos de continuo. ¿Sí, mis hermanos? ¿Lo entendemos?
Vivir de continuo como testimonio sin apariencia o hipocresía. La hipocresía son las grietas tapadas ¿con qué? Con cera, ¿no? Yo sé que somos vasijas que todavía tienen grietas tapadas con cera. Pero hoy pidámosle al Espíritu Santo que coja esas grietas, las llene de su precioso barro y nos meta al horno, ¿vale? ¿Se va a oler el horno? ¿Qué dice? ¿Será que duele una vasija metida en el horno? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Duele, ¿no? ¿No han entrado ustedes a una panadería cuando abren los hornos, esos hornos rotatorios? No se siente el calor y no como que, uy. ¿Será que la harinita ya cuando entró el calor no se quemó el pancito, no hubo calor? Pero ¿qué hace el calor en nosotros? Va a cerrar esas grietas, van a quedar selladitas. Tal vez algunas veces se va a ver la rayita, pero con el paso del tiempo, ¿qué pasa? Va a pasar con la cicatriz. No va a estar, no va a quedar. Y cuando el alfarero venga por esa vasija integral, una vasija que es íntegra, que no tiene fisuras, ¿qué va a hacer? La va a escoger. ¿Y de qué la va a llenar? De su aceite, de su agua, de lo que él tiene para dar con esa vasija, y la va a poder servir a los demás. Pero si nosotros seguimos como creyentes, con demasiadas grietas, tapaditas con cera, cuando el alfarero venga y la lleva al horno, ¿qué va a pasar con esas? Va a derramar lo poco o lo mucho que el alfarero haya puesto en esa vasija. Tal vez por eso a veces no damos resultados en todas las áreas de nuestra vida, tal vez en las finanzas, en la salud, en la predicación, en la evangelización, porque todavía tenemos ¿qué? Muchas grietas. Nos falta esa parte importante, el conducirnos. Entonces estamos tapaditos y como no nos conducimos de continuo en el horno, no vemos que tenemos las grietas. Cuando nosotros nos conducimos de continuo, testificando de Cristo, estamos en el horno, porque el mundo nos va a decir, usted tan mentiroso, dice que es cristiano, yo por eso de esa religión ameto. A mí me lo han dicho. No es que yo lo conozco a usted, yo sé quién es usted, así haya sido una experiencia de hace 10 años, que no conocía a Cristo. ¿Cómo me conducía? Como el mundo. Pero cuando yo le testifico, me conducí dando testimonio de Dios. Y cuando sucede eso, ¿qué pasa? Estoy en el horno porque me vituperan. ¿Cristiano? ¿Usted, hermano? Me le ocurre. Si yo lo conocí, está andando con esta vieja y con la otra, hasta con mi hermana andó usted. Así me dijo algo. Para que me diga a decir que usted hay ahorita tan santo. Cuando eso no era creyente. Me conducía igual que el mundo. Pero hoy que testifico, entro en el horno con él porque él me vitupera. Que a veces creemos que el horno es solamente el trato de Dios. No, el horno es el trato del mundo, mis hermanos. Y como yo testifico de Cristo, ¿el mundo qué hace? Amén. Pongamos de pie, mis hermanos. Le pedimos al Espíritu Santo que nos permita andar como Él nos dice que andemos. Ven, Mari, ven, Mari.